Alfonso Penela, arquitecto gallego ampliamente galardonado que hace 2 años fue nombrado como vigués distinguido gracias a su trayectoria y su aportación a la ciudad en la que ha desarrollado principalmente su vida y su carrera profesional. Tras obtener el título de arquitecto en Barcelona, Alfonso Penela desarrolla su andadura como profesional con obras tan notables como la nueva Ciudad de la Justicia de Vigo, ubicada en el antiguo Hospital Seral, la Facultad de Económicas y Empresariales, también de la ciudad de Vigo, o el Pabellón Deportivo en Cabeza de Manzaneda, así como otras obras en menor escala que hablan en gran medida de su trabajo y su manera de pensar y desarrollar los proyectos de arquitectura. Muchas gracias, Alfonso, por haber aceptado nuestra invitación para realizar esta entrevista. Me gustaría empezar en primer lugar hablando precisamente de los comienzos de tu andadura profesional. A día de hoy son muchos estudios jóvenes los que se forman a raíz de concursos que han ganado más que por los encargos privados. En tu caso, ¿cuál fue el primer proyecto que dio partida a la extensa y trabajada trayectoria de la que puedes presumir a día de hoy? Bueno, yo no sabría de verdad decir, como en muchas otras cosas que han pasado en la vida, cuándo fue la primera vez o cuándo fue el primero. Sé que desde el principio me tiré a la piscina de los concursos y desde ahí, ¿no? Quizás porque supone un cambio de escala, ¿no? Lo cual implica también pues, un momento de decir, bueno, de adquirir una cierta mayor seguridad y confianza en uno mismo es cuando gano el concurso de la Facultad de Economía, ¿no? Fue el primer concurso grande, ¿no? El resto pues, eran placitas, espacios públicos, cosas de menor escala, ¿no? Y quizás en ese momento, con económicas y sobre todo cuando la ves construida, dices, bueno, quizás tengo posibilidades de seguir peleando por cosas como estas, ¿no? Quizás ese fue el primer paso así significativo. Acabamos de mencionar previamente que son muchos los arquitectos que consiguen sus trabajos a través de concursos públicos, que dan lugar pues, a esos edificios y espacios públicos que se destinan sobre todo al uso y disfrute de los ciudadanos, como es el caso pues, de la Facultad de Económicas que acabas de nombrar. Sin embargo, en muchas ocasiones hay una gran diferencia entre lo que se presenta al concurso y lo que finalmente se construye o se lleva a cabo. ¿Podrías hablarnos desde tu experiencia en estos casos de cómo varió el proyecto presentado a concurso, del proyecto que luego se presentó para licencia y de la obra finalmente construida en alguno de tus proyectos? Nunca los he contado, pero yo estimo que habré hecho unos 150, 160 concursos en todo ese tiempo, en toda mi trayectoria profesional. De esos, y este es un número quizás más cierto, pues deben de tener como 35 primeros premios, de los cuales se han debido de construir como 20. Y de los 20, pues yo qué sé, 5 o 6 no acabaron. Quiero decir que incluso el mundo de los concursos tiene sus luces y sus sombras. En cuanto a ese tránsito entre el anteproyecto del concurso, el proyecto ejecutivo y la obra, bueno, a mí me gustaría ejemplificar un caso, ¿no? Que fue el concurso del Parador de Lucía, que ganó. Un trabajo de 4 años, una dedicación absoluta, un conocimiento y cariño por el lugar y el territorio infinita, un resultado del proyecto del que estábamos orgullosos y soñábamos con que se llevara a cabo, y finalmente desarrollamos el proyecto ejecutivo sin demasiados cambios respecto a lo que era el concurso, esa es la verdad, pero finalmente, a día de hoy no sé muy bien por qué, no me dejaron dirigir la obra, aunque estaba incluida en el concurso. Y eso provocó un pequeño desastre, ¿no? O un gran desastre. Pequeño era querer ser amable, ¿no? El proyecto se aguantó, es decir, en una playa virgen colocar un edificio de casi 20.000 metros cuadrados y que no haya ni la más mínima protesta no es fácil, ¿no? Pero cuenta que la estrategia no era mala.
A mí todavía me felicitan y me dicen, oye, qué bien quedó Musía y tal. Y tengo que explicarles, sí, pero si lo hubiera podido dirigir, hubiera quedado infinitamente mejor, ¿no? Ha habido una falta de sensibilidad, falta de profesionalidad, ha bajado la calidad de muchas cosas, ¿no? Y a mí me gusta contar, a modo de ejemplo, solo una cosa, de las que cambiaron, de las muchas que cambiaron. Cuando llegué yo por primera vez al terreno, al lugar, llegué por un caminito de tierra que iba serpenteando, bajando, bajando, y de repente un mosquete que no me dejaba ver el mar, de repente giraba y veía mi fía, de repente, bueno, un camino que desde el primer momento me sentí, qué manera más chula de llegar a la parcela, ¿no? Ese tiempo para cambiar de situación. Bueno, los que dirigieron la obra empezaron la obra, o la que dirigió la obra, y desde el primer día, palas excavadoras, línea recta, asfalto, y a llegar como un todo. Bueno, eso afectó muchísimo a otros aspectos del proyecto. Y aún así a todo, se aguantó, ¿no? Entonces, a veces los trabajos, bueno, yo he habido obras, concursos en los que renuncié a la obra 3 veces. Renuncié, me fui, después dijo, no tengo que volver y pelear, bueno, y al final, pues, en la medida de lo posible, peleas por salvarla lo más posible. Aquí no me dieron opción. Yo incluso me ofrecí a dirigir la obra porque sí, y prácticamente me prohibieron ir por allí. Entonces, bueno, la obra fue como un sueño bueno, que se perdió en gran medida, ¿no? Entonces, esto de los concursos, como de las obras en general, es bastante duro, sí. Podemos decir que tu obra abarca proyectos de diversas escalas, teniendo obras tanto a nivel urbanístico como el proyecto del barrio de Ocura en Vigo o la nueva ciudad de la justicia de Vigo, donde además de proyectar sobre los edificios, también trabajas a nivel de ciudad, y otras de menor escala, como las diferentes viviendas unifamiliares que has podido ir desarrollando a lo largo de tu trayectoria profesional. La cuestión que planteamos es, ¿existe alguna diferencia en el proceso de trabajo del estudio al realizar un proyecto de escala urbana frente a un proyecto de escala más doméstica, como pueden ser las viviendas unifamiliares? Bueno, evidentemente sí, ¿no? Pero, o se podría decir sí y no. Aunque en el fondo hay como lugares comunes, ¿no? Que son un poco las escalas de privacidad, ¿no? En una vivienda hay un lugar común, un plano de vida común y unos niveles de privacidad. En lo público no, en lo público pues sí, si entendemos que el espacio público, que es lo fundamental, es lo común, el espacio más democrático que existe, y el equivalente de las habitaciones serían los edificios residenciales que al final lo arman y lo conforman, ¿no? Eh, a ver, a día de hoy, y un poco quizás por cierto fracaso de la ciudad que se ha desarrollado en estos últimos años, yo a mis alumnos le preguntaba, porque ya dejé de preguntarlo al inicio del curso, que si eran capaces de decirme de su pueblo o de su ciudad un desarrollo urbano posterior a los 60, del que pudieran estar orgullosos. Creo que en todos esos años solo uno contestó. El resto asumían que, bueno, la ciudad había crecido pues como había crecido, ¿no? Por lo tanto, la ilusión de poder incidir en la recuperación, como dijo alguien, en la reconquista de la ciudad ya existente, es realmente una ilusión grande, un deseo grande, ¿no? Yo he tenido, bueno, últimamente 2 oportunidades, tampoco he tenido muchas más. Una ya materializada, que es la ciudad de la justicia, donde hemos podido incorporar una plaza, crear una plaza, ¿no? Que dignifique al edificio y que a la vez el edificio dignifique a la plaza. Y otro proyecto que aún no se ha comenzado, pero creo que se comenzará uno de estos días, que es el barrio. Pero esto me da pie a un comentario que ilustra también lo que ha pasado, lo que está pasando. Yo con el proyecto del barrio Oscura llevo 21 años con este proyecto, ¿no? Y el proyecto que se va a aprobar
o que ya está medio aprobado, difiere muy poco, casi nada de lo que presenté por primera vez hace 21 años. Entonces esto es lo dramático, ¿no? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Dicho esto, las ganas ahora es de sacarlo para adelante más que nunca. El aguantar 21 años tiene que ver con la convicción de que puede ser bueno para la ciudad y pelear por él y resistir y resistir y resistir. Y en esa estamos bueno, confío que pronto vaya adelante y poder visualizar o demostrar que existe un punto de encuentro donde todo el mundo gana. Gana el promotor porque genera unos espacios públicos y comunes que potencian el valor de lo que promueve. Gana el político que gestionó el proceso porque ofrece a la ciudad un espacio público nuevo y gana a los ciudadanos porque en este caso el mirador del Paseo de Alfonso y va a duplicar o más que eso su desarrollo. Es el único trocito que tenía hasta ahora la ciudad de relación directa con la visión del mar y de la vida. Tal y como hemos comentado anteriormente, tu obra es amplia no solo en números, sino en variedad de escalas y usos. Sin embargo, muchos de los proyectos guardan como rasgo y elemento común la singularidad a nivel estructural. Veas el caso de la cúpula proyectada para la reforma de la nueva sede del Celta de Vigo, el juego volumétrico y formal que desarrollaste en los apartamentos de Vilariño, en Pontevedra, o el ejercicio de equilibrio que podemos observar en el Centro de Investigación Tecnológico de Vigo. A la vista de esto, podemos deducir que arquitectura y estructura van completamente ligadas en el desarrollo de tus proyectos. ¿Sería la estructura una de las bases que empleas a la hora de proyectar? Y, en base a eso, ¿qué dificultades muestra durante el proceso de ejecución de obra esta singularidad estructural que planteas? Bueno, yo creo que la estructura es como un arma fundamental, bueno, es una palabra quizás escasa para definirlo, ¿no? Pero nunca es un apriorismo, ¿no? Yo no empiezo un proyecto pensando en la estructura, ¿no? Ni de coña, o sea, la estructura es un poco una consecuencia del proceso. Pero en muchas ocasiones la estructura, por supuesto, trasciende a lo que comúnmente se puede entender como su función, que es la sostenibilidad. No, va muchísimo más allá. Cuando la estructura se acaba, un buen síntoma es que la arquitectura ya está presente, ¿no? Es decir, en los proyectos que has citado, la cúpula del Celta. La cúpula del Celta es consecuencia de encontrar el sistema más óptimo para atrapar con la menor superficie un volumen que ya existía y ajustarlo y corregirlo, ¿no? Y además, la forma de esa piel te lleva a una estructura concreta y al final esa estructura es piel, es fachada, es un poco todo, ¿no? En la escuela, por ejemplo, de alto rendimiento de vela, solo estructura. La estructura compuesta de unos elementos verticales leves y un elemento pesado y dúctil que, bueno, cubre los barcos, ¿no? La técnica es un arma indisoluble en nuestro trabajo, ¿no? Pero también la arquitectura, al final, deja que la técnica luzca y se haga presente, ¿no? Para mí, la estructura es un proceso. Nunca pincho una estructura después de que hago un trabajo, ¿no? La estructura va a la vez y desde el principio. Además del trabajo en el estudio, como bien has mencionado tú previamente, desarrollas tu labor como docente en la Escuela de Arquitectura de Coruña, donde ejerces como profesor en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos. ¿Cómo influye tu trabajo como docente en tu práctica profesional como arquitecto, en tus proyectos dentro del estudio? Bueno, la docencia durante todos estos años para mí ha sido como aire fresco, ¿no? Necesario
para sobrevivir, ¿no? Es como un lugar amigo, ¿no? Para reflexionar y pensar conjuntamente. A mí la docencia me ha servido para hacerme, ¿no? No te puedes poner delante de un grupo de 30 o 40 personas a decir simplezas o tonterías, o esto está bien o esto está mal, ¿no? Tienes la obligación de compartir tu conocimiento y reflexionar conjuntamente, ¿no? Para mí también era un refugio, como un territorio donde podía reflexionar e imaginar junto con mis alumnos aquello que en la realidad se negaba, ¿no? Una realidad más hostil, donde es muchísimo más complicado sacar las cosas adelante. Entonces, para mí, la docencia es un mundo donde incluso podríamos decir que egoístamente uno se curte y se hace, ¿no? Y avanza conjuntamente con aquellos a los que le transmite lo que uno buenamente sabe, ¿no? Para terminar ya con nuestra entrevista, me gustaría que, si es posible, eligieras tan solo una única de tus obras y nos contaras el porqué, ¿no? de esta elección, de por qué esa es la obra que has decidido. Bueno, como tú bien dices, es una cosa así como muy rara, ¿no? Tener que, después de tantos años, elegir una obra. Pero bueno, finalmente elegí una que supongo que las demás no se van a pelar. Y es una porque para mí es una historia que es casi como personal, ¿no? En un momento dado, ya hace algunos años, aunque la obra la volvería a hacer igual, unos primos me encargan que les haga una casa en lo que era una finca familiar de mis abuelos, que para mí me parecía sagrada e intocable, ¿no? Veía que allí no se debería de construir nada, ¿no? Era una finca que mi abuelo había domado ocultamente, yo digo a veces de broma con dinamita, ¿no? A partir de grandes piedras crear socalcos, o sea, plataformas para cultivar el vino, cerrar la finca con un gran muro, no por seguridad, sino para protegerse de la siada y de la climatología, de modo que las viñas quedaran a salvo. Y ahí, en el medio de esa finca, había que construir. Y yo en principio me negaba, pero vi que no tenía ninguna posibilidad de pararlo, ¿no? Y entonces decidí enfrentarlo y hice una casa, una vivienda para mis primos, y finalmente el resultado yo creo que fue oportuno. Yo creo que ambas situaciones se potencian, ¿no? La finca y la casa, que se colocó con la dosis adecuada de presencia y de silencio. El 70% de la casa está oculta en un socalco, aparecen dos planos leves de zinc que se manifiestan, y se puso incluso incorporar la retórica de una vivienda familiar de fin de semana y de vacaciones con una piscina que está y no está, pero que también recoge un lenguaje para integrarse, determinado para integrarse en ese paisaje tan amado por mí, ¿no? Y con tantos recuerdos, ¿no? Entonces, la obra es una casita en Amarante, cerca del municipio de Boborás, al lado de Carvalino, y que, bueno, la elijo por ese proceso, ¿no? De negarse, de entender que no, pero en un momento dado tienes que ponerte, ¿no? Y entender que si peleas el resultado se puede controlar y puedes impedir el desafío.